Hoy te voy a enseñar cómo puedes sembrar y cultivar patatas o papas en sacos de tierra. Para el experimento de hoy no vamos a necesitar macetas, no vamos a necesitar prácticamente abonos o tierras diferentes. Simplemente vamos a ir al supermercado y vamos a comprar el sustrato más barato que encontremos, ya que lo que queremos es reducir los costes al máximo. También vamos a necesitar patatas del supermercado, pero he elegido unas un poco específicas, no sirve cualquier tipo de patata. Y ahora te lo voy a explicar. Vamos a hacerlo con los sacos de 70 litros de tierra. Sé que hay sacos de 20 litros, de 50 litros, incluso de 80. Bueno, pues hoy yo he querido escoger el de 70 litros. No vamos a comprar ninguna maceta porque simplemente lo vamos a sembrar en el propio saco, como te he dicho. Antes de empezar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas lo antes posible para no perderte futuros vídeos muy interesantes que vamos a publicar en este canal. También te pido que me des un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. En principio, las patatas van a ir germinando simplemente con la humedad y la oscuridad del lugar donde las tengamos guardadas. Dicen que les echan unos polvitos para que no saquen raíces, pero la verdad es que las mías, las que traigo del supermercado, tarde o temprano terminan echando raíces. Bueno, una vez que ya tengamos las patatas germinadas, o por lo menos que tengan un poquito de brote, como veis en las imágenes, ya sería suficiente para lo que queremos hacer hoy. Si por algún casual tus patatas no brotan y quieres que germinen, lo que tienes que hacer es dejar 24 horas en agua para que absorban al máximo todo el agua posible, y luego las podrías envolver en un papel húmedo y en un tipo de papel aluminio también, simulando que están bajo tierra, y así tendríamos que estar esperando alrededor de una semana, y pasado este tiempo ya estoy segura de que tendrás esos brotes o raíces que necesitamos para empezar nuestro experimento. Tenemos dos formas de hacerlo. Una en forma vertical, que realmente yo creo que no, porque es coger el saco de tierra que hemos comprado en el supermercado y ponerlo vertical, hacer un agujero y meter ahí las patatas, algunas patatas. Bueno, si quieres hacerlo, pues lo puedes hacer, pero es que te van a salir muchísimas menos. Lo que ocurre es que solo vamos a poder obtener una patata o poco más. Por mucho que crezca la patata hacia abajo, no vamos a poder llenar mucho. Y otra opción es la forma horizontal, que es la que yo he elegido para el vídeo de hoy. Bueno, consiste en hacer una apertura por arriba al saco del sustrato, o sea, de todo de forma horizontal, por la parte de arriba. Lo tumbas en el suelo y le haces una abertura de forma horizontal. Por la parte de abajo le he hecho algunos agujeros, ya que tiene que drenar muy bien, ya que si no, la patata se puede pudrir, Así que este dato es muy importante. Recuerda, hazle agujeros por abajo, incluso le puedes hacer 2 o 3 rajas para que al menos el agua se filtre, eso como tú prefieras, Lo importante es que pueda drenar bien y no se nos pudra. Ahora vamos con el tipo de patatas. Yo las he elegido de tipo cherry o tipo baby. Mirad, ahí están las bolsas y veis cómo os he dicho que he hecho los cortes en las bolsas, ¿no? Y he decidido poner esas patatas pequeñas. He decidido poner patatas no muy grandes para que salgan muchas patatas, ya que al final el espacio del que disponemos es reducido, ya que se trata de un saco de tierra. Por lo tanto, he escogido las patatas más pequeñas que he visto para que a su vez echen muchísimas patatas pequeñitas. Así que después de elegir las patatas más pequeñas, simplemente lo que he hecho es enterrarlas. ¿Veis las imágenes? Les he estado echando agua y se acabó un poco más. Eso sí, después de enterrarlas, taparlas un poquito, empujar un poquito la tierra. Las he colocado en un sitio donde reciban muchísimo sol. Les he estado aplicando una vez por semana abonos caseros, de estos abonos que tienes en nuestro canal, Al principio creía que no iba a salir del todo bien, y además porque las tenía apenas como apartadas en un rincón, que realmente le daba un poquito de riego automático para no darme mucho trabajo, etcétera, Pero bueno, y entonces el sustrato tiene, siempre se mantenía un poco húmedo el sustrato de las patatas, entonces realmente yo creía que no iba a salir muy bien, pero como vemos fue pasando el tiempo y veis las plantitas que hermosas y bonitas están. Bueno, pues estas son las plantas que me han salido de las patatas que he enterrado.
Y ya una vez de que, primero tienes las plantas y una vez de que veas que están bastante grandes, al final de su ciclo, pues las vamos a ir retirando, pero no las retires hasta que estén del todo bien desarrolladas, ¿eh? Como ya te he dicho, pues no les he dado apenas cuidados, las he puesto al sol, eso sí, les he dado riego cuando el sustrato estaba seco, ya que es mejor. Es mejor quedarse un poco corto con el agua a pasarse con el agua. O sea, la papa o la patata prefiere pasar sed a sufrir exceso de agua. Luego las he abonado una vez por semana y eso ha sido todo, eso ha sido suficiente. Yo creo que lo más importante es que no tengan exceso de agua, para que te vayan saliendo. En cuanto a la poda, pues no las he podado, no les he puesto ni palos, tutores ni guías. O sea, realmente no les he hecho nada. En 4 meses ya han crecido y se han desarrollado. Y de cada planta de patata, pues podemos multiplicarla por 5. Entonces resulta que hemos plantado alrededor de 5 o 6 patatas y fijaros todas las que han salido. Aproximadamente las he multiplicado por 5. Ya veis, una cantidad bien hermosa. Además, para casa pues no necesitamos mucho más. Bueno, sí, pero con el saco de abono que he puesto tampoco esperábamos conseguir más, ¿eh? Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte con familiares y amigos que les pueda interesar. Ya veis que los resultados son estupendos y nos ha salido bastante barato. Y nada, pues que te espero en el próximo vídeo. Un saludo.